Hola, estimadas y estimados amigos. Estamos en el Ágora Live. Soy Pablo Paniagua, investigador de la Fundación para el Progreso. Y el tema del Ágora Live de hoy es los efectos económicos del coronavirus, las políticas públicas que han hecho distintos países para tratar de amilanar el problema del coronavirus, los estímulos fiscales que están haciendo algunas propuestas y los desafíos que pone el coronavirus como pandemia en el largo plazo, en particular a nivel cultural y de paradigma, y los posibles efectos que podría tener para la idea del liberalismo. Con nosotros está hoy María Blanco. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Historia del Pensamiento Económico. Sus principales temas de investigación son la metodología económica y también el feminismo desde una perspectiva liberal. Eh, Otros ámbitos de interés de María Blanco han sido las instituciones en la historia del pensamiento económico y la escuela del Public Choice. De hecho, su más reciente libro, llamado Afrodita desenmascarada, una defensa del feminismo liberal, ha sido publicado en Latinoamérica gracias a la Fundación para el Progreso. Hola María, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allí todo? Aquí estamos, bueno, en Agora Live a través de videoconferencia debido a las circunstancias. Yo quisiera partir la conversación desde una puerta más general y de ahí ir encauzándola hacia lugares como más específicos de política pública. Entonces yo quisiera partir conversando con respecto a cuáles son las visiones que tienes tú acerca de este shock de la pandemia, pero a nivel económico. Si bien es una pandemia que tiene un impacto a la salud pública enorme, quisiera también enfocarnos en los posibles problemas económicos que podría traer el coronavirus. Bueno, primero quiero felicitaros por esta iniciativa que habéis tenido, que me parece estupenda y muy necesaria. Decía un amigo mío que en realidad esta pandemia está compuesta de tres virus: el virus sanitario, el virus económico y el virus de confianza. Respecto a la economía, yo creo que lo primero que hay que destacar es que se produce una especie de presión o pinza por dos lados, la oferta y la demanda. Porque debido a que se cierran, pues nadie puede salir, se cierran las empresas, las universidades, los colegios, etcétera, pues claro, las empresas mucho tiempo cerradas no pueden aguantar. A lo mejor 15 días sí, pero un mes o 2 meses, como están en Italia, por ejemplo, en España no sabemos cuánto tiempo van a estar completamente lockdown, pues no aguanta, la economía no aguanta. Ya se están produciendo muchísimas pérdidas y no llevamos ni siquiera los 15 días de cierre total, y entonces eso hace que la oferta se contraiga. Pero por otro lado los demandantes, los hogares, pues tenemos que pagar nuestros impuestos, sobre todo los que trabajan en empresas en las que se están haciendo expedientes de regulación de empleo, o sea, se está parando la actividad y expulsando parcialmente o temporalmente a los trabajadores. Van a ver cómo sus ingresos disminuyen, pero no sus costes. A menos que se haga lo que se ha hecho en Italia, que es exonerar de impuestos a toda la población por una razón pues, como es una pandemia. Así que si tú restringes la demanda y restringes la oferta, ¿cómo se sale de ahí? Es muy difícil y requiere efectivamente la acción del Estado. ¿Tú ves este shock del coronavirus económicamente como una cosa transitoria? ¿Lo ves como un rebote o lo ves como un shock prolongado a la economía en general? Me encanta que me hagas esa pregunta porque quieres decir que tu pregunta quiere decir que estáis muy lejos de donde estamos nosotros. Nadie en España pensaría que es transitorio. Es decir, todos cada vez nos damos más cuenta de que habrá un antes y un después y que no solamente la economía no va a ser la misma, sino que nosotros, las personas, no vamos a ser las mismas después de la pandemia. Por desgracia, yo creo que no va a ser algo transitorio, sobre todo porque piensa que, imagínate que Chile tiene una economía súper fuerte, ¿vale? Se va a ver afectado por todas las restricciones en la cadena de suministro de otros países, como nos ha pasado, por ejemplo, con China. China en enero y febrero estaba fatal, nosotros estábamos, pues, a principios de enero había algún caso, pero tampoco mucho, y sin embargo nuestras empresas empezaron a notar falta de suministros de los bienes intermedios que se producen en China. Cuando nosotros estemos empezando a recuperarnos, como ahora se está empezando a recuperar China, nos vamos a encontrar con que no vamos a tener demandantes, porque en Chile, Latinoamérica, Estados Unidos ya estará explotando la cosa y ya estaréis con restricciones en la producción. Con lo cual va a ser muy complicado salir todos.
Mm. porque cuando unos estén con restricciones en la demanda, los otros con restricciones en la producción. Es como Entonces, un tren. claro, es el efecto dominó, es el efecto dominó. Y va a ser precisamente complicado salir todos a la vez. Y por eso yo creo que no va a ser una cosa transitoria, sino que por los efectos encadenados va a hacer que se alargue un poco más, por no meternos en el tema sanitario, de Claro. posibles diferentes cepas y todo eso. Claro, desde cierta perspectiva, a través de lo que me estás diciendo, porque yo generalmente le interpretaba como un shock de flujo de caja al inicio, porque hay problemas de pago, ¿no? Como dijiste tú. Pero al mismo tiempo es interesante eso que mencionas, que viene también ese efecto dominó que no se percibe, que es el comercio internacional que se interrumpe, ¿no? Que le va a echar como más gasolina al fuego de la interrupción de la cadena de pago. Fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos en España nuestra principal actividad, como todo el mundo sabe, es el turismo. Se va a ver muy golpeado. Pero pensemos en Alemania. Alemania, una de sus principales industrias, por ejemplo, son los automóviles, no solo, pero también los automóviles. Si no le llegan, primero, que parar la producción, tienen que parar la producción y despedir a parte de la plantilla, porque hay lockdown. No, ahora mismo en Alemania no sé si hay lockdown total, pero lo habrá, antes o después lo hay, ¿no? Creo que sí, porque creo que excepto el Reino Unido y Holanda, que son los dos países de Europa que no han cerrado absolutamente el país, Alemania cierra. Y entonces las plantas las fábricas de automóvil tienen que parar. Incluso si luego tienen oxígeno, capital, para volver a producir y recuperar a los trabajadores y contratarles, se van a encontrar con que no hay demanda para sus coches, ¿no? Para sus automóviles. Y eso va a hacer que se prolongue la crisis industrial, pero también las crisis de rentas personales de los individuos, etcétera. Entonces, no es nada fácil el análisis económico. Sí. De hecho, quería seguir explorando ese. Lo encontré interesante. Hay economistas que han hablado de la paradoja de las curvas, porque la idea es tratar de evitar la curva de contagio, entonces aplanarla, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando uno aplana la curva de contagio, exacerba la curva económica, porque no podemos interactuar, no podemos hacer negociaciones comerciales, entonces hay como un trade-off, una disyuntiva entre aplanar la curva y exacerbar la curva macroeconómica, pero al mismo tiempo eso plantea un desafío enorme a nivel como de la teoría de la ciencia económica, porque nunca nos hemos puesto en esta idea de cómo aplanar esta curva macroeconómica, en vez de aplanar la curva de contagio, aplanar la curva de contagio macroeconómico para que no se expanda de la forma en que tú comentas. Que es interesante esa. Hay varias opciones ahí. Fíjate que está, por ejemplo, lo que te comentaba del Reino Unido y de Holanda. Han decidido no estrangular la economía. A cambio, el coste social es enorme. ¿Por qué? Pues porque al no cerrar hay muchísimos contagios y es muy problemático, es muy impopular, es un experimento, es muy difícil elegir porque experimento es para todos. O sea, nadie nunca ha pasado una pandemia. Pues pues mis abuelos pasaron la guerra civil y mis padres la posguerra. En Chile habéis pasado una dictadura, nosotros hemos pasado una dictadura, todos hemos pasado varias crisis económicas. En el 2008 una crisis económica global, pero una pandemia no. Y con estas características tan difíciles, la paradoja que comentas es crucial, es importantísimo para darse cuenta de lo complicado que es todo. Entonces, si no estrangulas la economía, no sabes cuál va a ser el coste en términos de enfermedades, de contagios y de vidas. Eso por un lado. Hay un punto que es crucial y nadie está resaltándolo, y es que hay diferentes maneras de bajar la curva, aplanar la curva de contagios, ¿no? No solamente es el lockdown de toda la economía y que todo el mundo esté recluido y en confinamiento como estamos nosotros o como están en Italia, etcétera. No, además hay que hacer test. Es decir, en el momento en que tú provees de test para detectar quiénes son los efectivamente contagiados y aislar a los efectivamente contagiados, estás evitando que muchas otras personas que, pongamos, yo no tengo síntomas, tal vez no estoy contagiada. Claro. En torno al 17% leí ayer, porque ahora, claro, todo el mundo está publicando estudios y todo el mundo estamos leyendo histéricamente estudios de todo tipo. En el último estudio que leí,
entre el 17 y el 18% de la población es de la población que está sana es asintomática, Claro, contagiada, pero asintomática. Pero el otro por ciento no. El otro porcentaje no, solamente es un 17% de los que estamos sanos. Imagínate que yo estoy sana, me hacen la prueba, da negativo, ¿puedo seguir trabajando? claro, ¿Podría salir a la calle? El nivel económico, la actividad económica no tendría que pararse absolutamente. claro. Entonces, si tú observas, y sería un buen experimento ver qué han hecho, por ejemplo, en los países donde se ha conseguido frenar más. ¿Por qué en Alemania? Hoy le preguntaban al responsable científico español del Ministerio de Sanidad, le preguntaban por qué en Alemania y en España hay el mismo número de contagiados, en torno a 15, 20 mil, y sin embargo en Alemania el número de muertos es mucho menor que en España. No supo responder. Hay que Mm. mirar ese tipo de medidas, como qué personas se quedan en casa, cuántos test se hacen. Nos ponemos todos mascarilla. Nosotros hicimos el idiota y durante mucho tiempo, no, lo de la mascarilla es una tontería y tal. No es una tontería. Hay que ponerse guantes para salir a la calle con mascarilla, mantener de verdad ese 1,5 metros de distancia social y salir lo mínimo posible de casa. Entonces, el problema de achatar la curva es que hay que ver cómo se hace, qué Claro. medidas se toman, para no hacer como en el Reino Unido a lo mejor, que va a haber muchísimos contagios y que no sabemos, ellos no saben, aunque creen que el tiempo de contagio va a ser menor, es decir, ellos no quieren achatar tanto la curva, sino adecuarla a su nivel sanitario, a su capacidad sanitaria, bueno, pues que tampoco saben si va a ser Claro. más corto o no, ¿no? Lo leía que era un problema de política pública súper complejo, porque lo que se está tratando de hacer es tratar de apagar la economía de forma lenta, pero de que no se te muera en el intento de apagarla, ¿no? Claro, ¿y cómo lo mides? O sea, ¿cómo sabes que...? Y eso es una de las cosas que quería comentar, depende de la situación de partida. Alemania tiene una economía diferente a Italia. Claro, Incluso si llegamos a que el índice de contagio es el mismo en Alemania que en Italia, la respuesta de la economía a ese cierre es distinto. España empezó el 2018 con un gobierno socialista y comunista que ya estaba llevando la economía no hacia una recesión, pero sí hacia una desaceleración. claro, Es distinto que te pille una pandemia y que te pille un cierre del país cuando tienes una economía súper creciente y en una situación aceptable, porque tienes como colchón, ¿no? claro, Para decir, bueno, hay un ahorro, hay una capa de seguridad, un nivel de seguridad que no nosotros que estamos justo en desaceleración y la verdad es que muchos de los ahorros de la economía española, de los individuos, pero también del gobierno, se habían desgastado mucho, ¿no? Entonces, es muy importante las medidas económicas que tome Chile ahora, las medidas sanitarias y luego la responsabilidad de los ciudadanos. El darse cuenta de que es mucho mejor que te llamen loco a que te contagies. Entonces es claro, preferible ir con una escafandra en la cabeza, es preferible ir con mascarilla y guantes y que te llamen ridículo a contagiarse. Y hay que claro. concienciarse y, por favor, tomad ejemplo de nosotros, no repitamos los mismos fallos, ¿no? Claro. Hay una analogía que leía de un economista que decía, la economía no es como un switch que se puede prender y apagar, sino es como un reactor nuclear, que si lo apagas de sopetón se te derrite y explota, mientras que si lo tratas de apagar de forma paulatina, lo puedes volver a prender y puede volver a funcionar. En ese sentido, estamos ante un problema súper complejo y como dijiste tú, depende del contexto de partida de cada país, si lo puede hacer. Claro, y por eso las medidas las medidas económicas que tomen cada uno de los países tienen que incorporar esta idea que tú estabas comentando del reactor nuclear, ¿no? Daniel Lacalle, que es un economista muy famoso español, muy buen economista, explicaba que, claro, una cosa, tú no puedes tomar determinadas medidas considerando que cuando acabe el cierre pues ya está, volvemos a Claro, ser súper activos y tal, y ya. No, porque efectivamente, como tú comentabas, necesita una etapa de puesta en marcha en la que las empresas no van a hacer de 0 a 100 en 0,8 segundos, ¿no? Sino que es muchísimo más complicado, aparte del tema de
de la demanda. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que el gobierno español en su paquete de medidas no ha tenido en cuenta, ¿no? Y a lo mejor habría que analizar, vosotros, los chilenos, ya deberíais estar analizando qué tipo de medidas, si se produce un cierre, que se va a producir antes o después, un cierre del país, qué tipo de medidas habría que tomar. Es decir, ¿a quién hay que apoyar? ¿A los autónomos, a las familias más pobres? A las familias más pobres, al fin y al cabo, la única manera de ayudarles es, como ha hecho Italia, pues Control. exonerando de impuestos al país, ¿no? Claro. Por lo que decíamos de la demanda. O sea, no puedes pedir que la gente que no tiene nada pague además impuestos, además de estar encerrada en su casa sin trabajar, ¿no? De hecho, me gustaría, ahora que pasamos a la parte de política pública, me gustaría entrar más en la cancha de la política pública. ¿Qué medidas tú crees que serían las más apropiadas para tratar de que no derretir el reactor nuclear de la economía? La primera es lo que te comentaba de la selección del cierre, es decir, vamos a pasar muchísimos test, que casi toda la población pueda pasar test para que el cierre sea enfocado exclusivamente a las personas que realmente han dado positivo. Las que han dado negativo siempre con seguimiento, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid dio negativo primero y positivo después, es decir, mantener una distancia social y tal, pero permitir que, si se puede, que no haya un cierre absoluto de la economía. Segundo, darse cuenta de que no es, bueno, estos son 15 días y ya, sino que esto va a ser un hueco muy gordo, un escalón hacia abajo muy fuerte, y es necesario aliviar a la población permitiendo que haya una exoneración de impuestos. A continuación, creo que es necesario rebajar los gastos del gobierno, los gastos políticos, me refiero. Los gastos políticos. He visto un video que luego os lo pasaré, del CEO de Marriott Hotels, donde hablaba como una de las principales medidas es rebajar al 50% el sueldo de todo el Consejo de Administración y él renunciar a su sueldo. Wow. Que es algo que los políticos no hacen tanto, lo hacen los empresarios. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que el gasto tiene que ser eficiente. Y hay muchos gastos ineficientes ahora mismo. Hay muchos gastos ineficientes ahora mismo. Y yo no digo desprover a la gente de lo imprescindible. No, por supuesto. Está la función mínima del Estado, es obvio, pero el gobierno tiene que darse cuenta de que el gasto de cada peso chileno tiene que ser súper eficiente Claro. y que no puede presionar ni a los empresarios con impuestos sobre el capital y sobre el impuesto de sociedades, ni a la población con el impuesto del valor añadido o el impuesto al comercio y el impuesto sobre la renta. Y bueno, pues yo creo que sí que hay que hacer un análisis de qué medidas ha tomado cada uno de esos países y qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Por ejemplo, Australia estaba tomando medidas como, por ejemplo, mandarle cheques a las personas directamente y hacer créditos subvencionados a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Y Estados Unidos, de hecho, también está empezando a ver si hacen transferencias directas a los individuos y de ese tipo de medidas. ¿Qué piensas tú? ¿Si son realmente funcionan? ¿Hay otras formas mejores de política Pues pública? mira, es que no lo sé. Es decir, cada país es un mundo. Claro. El presupuesto del gobierno de Estados Unidos, el presupuesto federal, es muy distinto del presupuesto del gobierno de España. En el gobierno de España todavía se puede recortar muchísimo gasto político, muchísimo, y se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero sí tiene que haber unas líneas claras de actuación. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas. España, yo creo que Chile también, pero España es un país de microempresas y de pequeñas empresas. Hay que Sí, apoyarlas, hay que claro. apoyarlas. Y de autónomos, ¿no? Que son freelance, personas que trabajan por su propia cuenta y no por cuenta ajena. Eso por un lado. Y, por supuesto, avalar créditos para que las empresas puedan en su momento reiniciarse, etcétera. Tener en cuenta qué es lo que va a pasar con los ERES, es decir, con los expedientes de regulación de empleo. Prever que va a haber un desempleo enorme y eso va a tener unas consecuencias enormes también sobre las finanzas del Estado. Entonces, yo creo que lo único que se puede hacer es tener claro cuáles van a ser las direcciones que se van a tomar y olvidarse de las ideologías.
Es un Claro, virus que ataca a todo el mundo, no responde a ideologías. Estamos en un momento, me preguntabas, medidas liberales. Si hay una invasión marciana, nadie se va a poner a intentar defenderse. Una invasión marciana agresiva, mala. claro, Nadie va a mandar a las milicias privadas, ¿no? A las milicias claro, privadas a combatir a los marcianos. Nos vamos a unir todos, el ámbito público y el privado, para combatir a los marcianos. Bueno, pues tenemos un marciano que es el coronavirus. claro. Entonces, fíjate lo que ha pasado en España. Esto es muy bonito y esto es un ejemplo. En España, las empresas privadas, antes de que el gobierno dictara medidas, ya se ha puesto a disposición de las autoridades. Por ejemplo, varios hoteles en Madrid van a ser hospitalizados, es decir, Claro, cerraron sus puestas como hoteles y van a actuar como hospitales para cuidar a los afectados de coronavirus que sean más leves, pero que claro. necesiten ingreso, ¿no? Que no estén en la unidad de cuidados intensivos, sino que igual, pues por ejemplo, Inditex, que es la dueña de Zara, aunque va a hacer una regulación de empleo muy fuerte, ha puesto todas sus fábricas a disposición del gobierno para fabricar mascarillas, que hay escasez, y para fabricar batas de médicos. Y además, toda su logística, toda su cadena logística de camiones, barcos, aviones, para traer desde China y desde donde sea, importar pues la vacuna cuando sea que se produzca, los test, las mascarillas, el hidroalcohol y todo eso, ¿no? Eso lo hacen las Mm, empresas privadas. Los hospitales privados están al servicio público también. Entonces claro, ha llegado el momento de que los liberales pongamos por delante que las empresas privadas que ofrecen un servicio público, que son propiedad privada, propiedad de un consejo de administración, también ofrecen un servicio público y son tan respetables y pueden ser tan altruistas y arrimar el codo tanto como las empresas que ofrecen servicios públicos y que son de propiedad estatal. claro, Servicio público y servicio estatal son cosas distintas en este caso. claro. De hecho, También Cabify, por ejemplo, se ha ofrecido para trasladar gratis a los sanitarios. sí, de hecho quería preguntarte eso porque generalmente los individuos, no solo los liberales, pero los individuos en general tienden a pensar en lo público como si fuera solo el Estado, ¿no? Que el Estado es el que tiene que salvaguardar todo lo público, cuando en realidad no es así. Lo público es maleable y se va comportando dependiendo de la situación. En este caso, como dices tú, el privado de cierta forma se transformó en parte de lo público dada la situación de crisis. No es que se transformara, siempre ha sido un servicio, los hospitales privados siempre han sido servicios públicos. Ojalá todo el mundo pudiera pagar hospitales privados. De hecho, la idea del voucher escolar de Friedman era que cada persona reciba un dinero del Estado y decida si quiere llevar a sus hijos a un colegio público o privado, en función de la calidad. A mí lo que me gustaría es que todo el mundo tuviera un nivel adquisitivo como para poder elegir. Y además me gustaría que hubiera diversidad institucional para que de verdad la elección fuera real. No es Claro, así, las cosas no son así. No se puede elegir, hay impedimentos para crear riqueza porque se impide, está demonizado el lucro, está demonizado querer ser rico, ser ambicioso es lo peor que uno puede decir, y no se dan cuenta de que, bueno, pues gente como Amancio Ortega, el propietario de Inditex, el fundador de Inditex, hace pocos años, no sé si un año o dos, regaló una máquina de alta tecnología para luchar contra el cáncer. Los mm, comunistas de Podemos quisieron rechazarlo, ese regalo. Bueno, claro. él está cumpliendo un servicio público. Mm, No es como decimos en España postureo. Él está cumpliendo un servicio público, está claro, poniendo sus beneficios al servicio de la comunidad. Es claro, tan sencillo como entender que, por ejemplo, imagínate un condominio, ¿no? Todos son propietarios privados, pero hay zonas comunes, la piscina, a lo mejor, no sé si ahí dicen pileta o piscina, los sí, jardines o lo que sea. Bueno, pues eso todo el mundo es responsable de cuidarlo. No puedes decir, ah, bueno, como esto es comunitario, voy a tirar papeles, voy a arrojar cuatro pues, latas o lo que sea, ¿no? No, claro, esto es de todos y por eso todos lo cuidamos. Bueno, claro. pues si la comunidad es más grande y es toda la sociedad y tenemos una amenaza como la que supone el coronavirus, que es muy seria, bueno, pues a lo mejor se trata de que cada uno desarrolle su imaginación y que dejemos de tachar y de ningunear y de
vomitar sobre lo que es privado, porque lo privado también aporta. De hecho, Claro. lo privado aporta puestos de trabajo, que es la mejor medida social del mundo, es precisamente la oferta de puestos de trabajo, ¿no? Claro, de hecho, no sé si sabes, varios bancos privados en Chile salieron ayer con una medida de condonar los pagos de crédito hipotecario por 3, 4 meses y los van a dejar para pagarlos al fin de las cuotas. Al final de tu crédito vas a pagar eso. Entonces va a ser como un gap que los privados le dieron un poco de aire crediticio a todos los individuos que tienen crédito hipotecario de vivienda. Claro, eso es una medida voluntaria. En Claro, España se ha hecho por ya, ley, y se han tomado varias medidas por ley, ¿no? Pues el Estado va a avalar los créditos a un tipo de interés más bajo que la banca privada va a tener que dar a las empresas. ya. Que uno puede entenderlo relativamente. ¿Por qué? Porque la banca también tiene sus propios intereses. No me refiero a los intereses viciados de la propia banca, sino la banca también tiene que sostenerse. Si no Claro, se sostiene la banca, a lo mejor en el primer año vamos bien, pero en el siguiente año, si la banca quiebra, quebramos todos. O sea, nunca vamos a salir del hoyo, nunca vamos a salir del hoyo. Por eso las medidas tienen que estar muy coordinadas. Cuando la banca es voluntariamente la que decide aplazar el pago de las hipotecas, eso es distinto que cuando el Estado, sin consultarte, te obliga, porque está claro. interviniendo en tu propiedad realmente, ¿no? Pero de una manera que va a hacer que te arruines. Y realmente que se arruine la banca no es nunca bueno, aunque la gente pueda odiar a la banca porque son terribles y tal. Bueno, pues el sistema financiero es el que sostiene precisamente la investigación que va a llevar al descubrimiento de la vacuna del coronavirus, por Claro. ejemplo, ¿no? O contra el cáncer, o contra el SIDA, o los avances tecnológicos gracias a los cuales ahora mismo yo puedo dar clase desde mi casa en una universidad, y en las universidades públicas también. Entonces, los avances tecnológicos que nos están permitiendo a los países más desarrollados soportar mejor el coronavirus que, por ejemplo, a países como Irán, Claro, y hay campos de refugiados, afectados, etcétera, son financiados por un sistema financiero privado. claro. Entonces, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro, tenemos que mantener el flujo de capitales, que es lo que va a llevar a la inversión que nos va a sacar adelante. Bueno, acá en Chile esa prórroga de la hipoteca ha sido de forma voluntaria. La banca como privado voluntario ofreció esta oportunidad, porque como dijiste tú, es interesante porque te hace reflexionar que en el fondo como el ecosistema económico es como un bien común. Mm. Nosotros todos estamos en el mismo barco, ¿no? El sistema económico, si la banca no ayuda a la gente, la gente quiebra y la banca también quiebra. Entonces, en el fondo como que todos los privados nos damos cuenta de que estamos en una barca común que se llama el tejido económico, el tejido social, y tenemos que tratar de sostenerlo. Pero fíjate una cosa, es muy interesante lo que comentas de la banca y de la necesidad de que la banca pues arrime el hombro y también haga cosas. Fíjate que la crisis del 2009 tuvo lugar porque al final se concedieron hipotecas que luego no iban a ser pagadas, ¿no? Y los famosos activos tóxicos que se comercializaron en el mercado secundario y todas estas cosas. Si tú hablas con un banquero, el banquero te dice, si yo tengo un cliente moroso que debe dinero, voy a hacer todo lo que pueda para que pague al final. Es decir, le voy a alargar el plazo, le voy a rebajar un poquito el tipo de interés, le voy a perdonar un mes para que lo pague después, la moratoria de Chile, ¿no? Por ejemplo. Lo que no puedes es obligar a la banca a asumir pérdidas, Claro, porque ¿quién quiere mantener un negocio asumiendo pérdidas? Nadie. claro. Con lo Sí, cual, el sistema financiero perderá esa flexibilidad, se reducirá y el flujo de capital también se reducirá, ¿no? Es claro. muy impopular decir esto, pero lo cierto es que eh, cuando el gobierno intenta imponer sus propios intereses, como en este caso yo no desconfío de la intención buenísima de todo el mundo, pero cuando el gobierno mira a corto plazo e intenta mantener su popularidad de cara a las próximas elecciones, estoy hablando del gobierno de España, e intenta mantener un gobierno de coalición con los comunistas que es insostenible. Y eso lo hace a costa de la propiedad privada, de los beneficios de la banca, que realmente son necesarios. De hecho,
la banca por sí sola seguro que va a tomar medidas para poder, porque a la banca tampoco le interesa que todo el mundo Claro. se arruine, ¿no? Sí. Tampoco le interesa que haya millones de morosos y que nadie le pague. Le interesa que se le pague, antes o después, pero que asegurar que se le va a pagar, ¿no? Claro. Entonces, el problema es cuando la banca mira a medio y largo plazo y los gobernantes miran a muy corto plazo. Ese es el problema. En relación a los privados también, quería hacerte una pregunta, porque acá en Chile ha surgido un debate en esta semana, también en Estados Unidos, de que los estados deberían salvar a la aerolínea, a las grandes aerolíneas, en particular en Estados Unidos, por ejemplo, American Airlines, que ha tenido problemas, y en Chile, LATAM. Yo quería explicarte más o menos un poco el contexto, porque esto propone un poco, es distinto a salvar a una pyme, a una pequeña empresa, que salvar a una mega conglomerado aerolínea grande, porque en particular, por ejemplo, LATAM y American Airlines se han apalancado, se han endeudado mucho para comprar su propia equity o para expandir su negocio. Entonces se han transformado como casi como en los bancos de esta década, en los too big to fail. ¿Qué crees tú que los estados deberían ayudar a estas aerolíneas? ¿Qué visión tienes tú respecto a estos nuevos monstruos parecidos a los de Wall Street? Pienso lo mismo que pensaba respecto a la banca. Pues si tiene que caer, que caiga. No se puede, si tú rescatas a esa aerolínea, estás premiando su mal comportamiento. Claro. Y entonces ya todas las empresas, no necesariamente aerolíneas, pero esas empresas de bienes de capital, con una inversión inicial muy fuerte, con esas características económicas, ya van a aprender la lección y ya van a saber que en una mala el gobierno siempre les va a salvar. Claro. Entonces, estás premiando el mal comportamiento. ¿Qué sucede? Y me puedes decir, entonces, ¿quieres que quiebre la TAM y que quiebre cualquier línea americana? Bueno, cuando pase todo esto, seguro que hay una aerolínea privada de otro país que está dispuesta a invertir. Nosotros en España los ferrocarriles fueron con capital francés y cuando resultó rentable vinieron los banqueros franceses a construir el ferrocarril. Entonces, cuando vuelva a ser rentable, habrá una aerolínea de dentro o de fuera que se hará cargo de esos viajes. Entonces, la pregunta es, ¿está Chile dispuesto a que venga una aerolínea, voy a decir, argentina? Porque Claro. aerolíneas argentinas está fatal, ¿no? Pero imagínate, no sé, Iberia, Alitalia, cualquier línea de Estados Unidos, hacerse cargo de esos trayectos. Porque Claro. realmente, por lo que conozco de Chile, que es un país muy alargado, que tiene un océano a un lado y tiene una cordillera al otro, son muy necesarias las aerolíneas, porque no hay un ferrocarril que recorra del norte a sur, o sea, desde Antofagasta hasta Biobío, ¿no? Con lo cual, sí, yo cuando he estado me sorprendía muchísimo la facilidad de, pues nada, pues tomas un avión, bajas, subes y estás en muy poco tiempo y es muy útil, ¿no? Entonces, por supuesto que ahora que no se va a poder viajar, pues esas aerolíneas se van a ver muy afectadas. Vale, los chilenos estamos dispuestos, pues estoy hablando en primera persona, ya me he incluido, los chilenos estamos dispuestos a que venga capital extranjero a reflotar esa aerolínea cuando sea Claro. necesario, o a que se monte otra aerolínea con capital extranjero, o vamos a ponernos en plan, no, no, pero tiene que ser supernacional, tiene que ser de aquí, ¿no? Entonces, Claro. si yo soy partidaria de las dos cosas. Una, de no premiar el comportamiento deudor y premiar el ahorro y la inversión. Y la segunda, dejar que venga capital de fuera. Sobre todo, yo creo que habría que promocionar e incentivar el capital interno que hay. Hay gente con dinero en Chile, hay capital. Lo terrible es que por normas y por leyes estatales, el capital de Chile tenga que salir fuera, Claro. ¿no? Porque no se hace rentable, porque los impuestos son muy altos o porque es asfixiante a lo mejor invertir, ¿no? Si Claro. es asfixiante invertir en Chile, invertir en España también es una aventura. Entonces, mi idea es esa, es decir, pues si se han comportado mal, que caigan. Claro. Y si tiene que venir alguien a remontarlo, pues que venga alguien a remontarlo. Claro, pero entonces, en cierta medida hay como una diferencia conceptual entre salvar a una pequeña empresa que no ha hecho nada malo, que producto de esta situación se ve Claro, afectada, y salvar a un too big to fail que por décadas ha hecho solo deuda y ha tenido una estrategia, exactamente. claro. Mira, el otro día publicaba una empresa española que es muy jovencita, es casi una startup que son de zapatos y calzado muy buenos, muy, muy populares entre los jóvenes, que se llama Pompey.
Ya, Bueno, pues han hecho todo bien. O sea, todo lo que tú dices, ¿qué debe hacer una empresa para tener beneficios? Check, 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 check. Han hecho todo perfecto. Y sin embargo, pues les ha pillado el coronavirus, pues todos los trabajadores a casa, cerrar, y entonces se han dado cuenta que tienen que cerrar. Y han mandado una carta súper, súper emotiva que está en Instagram, explicando a sus trabajadores por qué tienen que cerrar, a pesar de que todo lo han hecho bien. Bueno, esa claro, gente, ¿sabes lo que ha sucedido? De repente todo el mundo les está comprando. Todo el mundo wow, está comprando los zapatos que tienen en stock. Exactamente igual que Uber o Cabify o están poniendo el hombro, o Inditex o otras empresas, pues esta gente merece un poquito de ayuda. O sea, merecería decir, bueno, de alguna manera te vamos a dar un poquito de oxígeno para que no tengas que cerrar. Porque es una empresa que podría y estaba a punto de expandirse al resto del mundo, ¿no? mira, Entonces, evidentemente hay una enorme diferencia entre una empresa que, porque soy demasiado grande, me puedo apalancar y ya me sujetarán, y una claro. pequeña empresa que están haciendo, que se está expandiendo y que se está comportando, como tú decías, pues correctamente. Claro, y probablemente que no están ni siquiera apalancados o muy poco No, apalancados. no, claro, no, 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 para nada, exactamente, Claro. exactamente. Es interesante, solamente volver a hacer hincapié, es interesante cómo pasamos desde el 2008 a 2019, pasamos con los too big to fail en los bancos, los ayudaron, y ahora como que esa lógica y esa idea Claro, es como otro virus, ¿no? Un virus del too big to fail que contagió ahora a la aerolínea. claro, lo que sucede es que ahora quienes están ahogados son los gobiernos. Es decir, no aprendimos la lección del 2008. Todos los economistas y analistas liberales de España, y yo creo que de otros sitios, teníamos la esperanza de que hubiéramos aprendido la lección de lo que sucede cuando, en nuestro caso, las cajas, los bancos locales que se llaman cajas de ahorro y tal, fueron las que compraron todos los activos tóxicos y tuvieron medio que cerrar. Fue una hecatombe. Bueno, pedimos el rescate bancario a la Unión Europea, todo terrible. Bueno, no aprendimos, Claro. no aprendimos, y entonces seguimos gastando como, bueno, ya no va a pasar nada más. De hecho, quienes decíamos que estábamos empezando una desaceleración, otra vez nos llamaban aguafiestas, vamos otra vez, qué exagerados. Y no solo eso, en febrero, a finales de febrero, había gente como Juanma López Zafra, Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle o yo misma y otros que estábamos diciendo, ojo con Italia, mirar lo que está pasando, debíamos empezar a tomar precauciones, se debería suprimir la manifestación del 8 de marzo feminista, la manifestación feminista del 8 de marzo. No solamente no se suprimió, sino que se animó desde los ministerios, los medios de comunicación, y por otro lado, el partido de derecha más extremo, no el Partido Popular, sino Vox, eh, convocó un meeting en una plaza de toros en Vistalegre, en Madrid, multitudinario, el mismo día, el 8M. Y todos los que les conocemos les decíamos, anúlalo, anúlalo, es una locura, es una locura. Bueno, pues siguieron con ello, ¿no? El pico ahora mismo de infectados, la mujer del presidente del gobierno, la mujer del presidente de Podemos, del vicepresidente del gobierno, uno de los altos cargos, varios altos cargos de Vox, están todos infectados. Yo, por Claro. supuesto que no me alegro y les deseo a todos una pronta recuperación. Pero no aprendimos de ninguna manera cuál es la mentalidad con la que hay que afrontar el futuro. Esto de no va a pasar nunca, esto no puede pasar, puede pasar. Entonces no hay que dejar una ventana abierta a la mala suerte. Claro. Bueno, para no extenderme más, quisiera cerrar el Ágora con una pregunta un poco más filosófica o abstracta. Se dice que la peste negra o la peste bubónica generó cambios radicales a nivel ideológico, cultural y también de producción. Dicen que ayudó a destruir el sistema feudal en Europa. Fue un cambio radical para todos. Mm. Hay algunos que están empezando a decir que esta pandemia podría ser como la peste negra en el sentido que puede traer cambios culturales paradigmáticos, amenazas a la globalización, amenazas al liberalismo. ¿Ves tú esta pandemia como un nuevo cambio de paradigma, María? Yo creo que sí, en varios sentidos. Primero, el orden económico mundial ha cambiado. China está exportándonos a los países europeos mascarillas y soluciones.
Pues ahora China va a la cabeza. Lo siento por Trump, pero resulta que Estados Unidos va a caer en la misma pandemia. Vamos a ver cómo no tengo una bola de cristal y no sé cómo lo va a solucionar, pero todavía no les ha llegado lo más gordo. Entonces, no sé, la población estadounidense, igual que la chilena y todas las poblaciones, tienen que demostrar, es decir, la responsabilidad civil en la lucha contra la pandemia es básica. China ha logrado salir porque tienen una dictadura comunista. Claro. Es que les metían en la cárcel directamente si salían, o sea, no se les ocurría, tienen esa mentalidad de obediencia. Entonces, las democracias tienen que demostrar que la sociedad civil también puede ser responsable. Entonces, el orden mundial cambia. Y segundo, y ya aquí lo dejo porque me estoy extendiendo a lo mejor demasiado, las personas estamos cambiando por dentro. En el momento en que, por ejemplo, yo llevo pues 10 días de reclusión, en estos 10 días o te hundes, bueno, yo tengo la suerte de que doy clase online. De repente la presencialidad va a cambiar, o sea, ya no vamos a ser tan necesarios los profesores presenciales. Y lo mismo en otros trabajos, ¿no? Los trabajos que se puedan hacer online, pues se va a decidir, yo creo que va a cambiar el mercado de trabajo. Pero sobre todo, o te hundes y pues no tienes cuidado con tus horarios, etcétera, o de repente yo he vuelto a meditar, tienes una alimentación sana, te das cuenta de lo importante que es el ejercicio, valoras salir a la calle, valoras estar con tus amigos, valoras ver a la gente a la que quieres. Se está produciendo un fenómeno curioso y es que todo el mundo está empezando a llamar a gente a la que nunca, a tu amigo del colegio que hacía mucho que no le llamas. Entonces yo creo que este parón nos va a servir también para, sobre todo en las ciudades como Madrid y en los sitios donde se vive demasiado deprisa, parar un poco y darnos cuenta de qué es lo más relevante. Yo sí creo que va a haber un antes y un después de la pandemia. Y en el sentido, ¿tú lo ves también como un desafío al liberalismo y a la forma de vivir cosmopolita que teníamos, que generalmente se promueve desde el liberalismo? Fíjate que es la responsabilidad individual lo que va a hacer que los empresarios ofrezcan sus talentos, es la responsabilidad individual la que va a hacer que la gente se quede en casa antes de que el gobierno se lo diga, es la responsabilidad individual la que ha hecho que los bancos ofrezcan una moratoria en el pago de las hipotecas. Entonces, y vamos a ver cómo las respuestas de los gobiernos no son todopoderosos y vamos a necesitar que la población civil, que los agentes económicos de manera individual se den cuenta y se amolden. Entonces, yo creo que sí va a haber una redefinición del liberalismo porque muchos que jugaban a ser anarcocapitalistas, que lo respeto muchísimo, vamos a privatizar las calles y todas estas cosas, se van a dar cuenta de que hay casos en los que no se puede, pero hay otros muchos casos en los que sí. Entonces, va a haber una redefinición, por lo menos una reflexión, claro. Y luego creo que se va a valorar mucho más la responsabilidad individual. Creo que sí. Y eso es, pues, está íntimamente unido a la libertad individual. No hay libertad individual sin responsabilidad individual. A mí me gustaría que de verdad fuera una oportunidad para que nos replanteáramos todos cuáles son las bases del liberalismo. Yo estoy aprovechando para leer muchísimo y estaría muy bien que fuera una oportunidad no desaprovechada en este sentido. Bueno, María, no quiero quitarte más tiempo, te agradezco por todas tus respuestas, tus ideas, tus reflexiones y bueno, también invito al resto de la gente que está viendo a que sigan siguiendo Agora Live. También tú, María, por favor, sigue. Por supuesto. Son a las 20 horas todos los días, generalmente, a las 20 p.m. De horario chileno. Así que, por favor, síganos mañana con otro Agora Live, incluyendo a María. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Enhorabuena por vuestra iniciativa y aquí me tenéis siempre. Muchas gracias. You